Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy no os traigo una noticia de última hora, sino una historia que me ha removido las entrañas, una de esas crónicas que te obligan a sentarte y replantearte todo lo que creías saber sobre el poder, el dinero y sobre todo, sobre lo que significa ser humano. Imaginaos la escena. Estamos en Londres en uno de esos rascacielos de cristal donde el aire acondicionado siempre está demasiado frío y el café sabe a éxito corporativo. Allí conocemos a nuestro protagonista, James. James no es un tipo cualquiera, es el periodista estrella de una de las cadenas de televisión más influyentes del mundo anglosajón. Es inteligente, es mordaz y sobre todo, es increíblemente arrogante. James pertenece a esa élite que cree que el mundo se divide en dos, los que producen y los que sobran. Para él, la eficiencia económica lo es todo. El PIB, los contratos, la infraestructura. Si no se puede medir en dólares, simplemente no existe. James siempre ha mirado con un desprecio apenas disimulado a los países del sur de Europa. Ya sabéis, esa etiqueta tan fea que usan en los círculos financieros, los PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España. Para él, España es un país de siestas, de gente que habla demasiado alto y que prefiere una caña a un informe de resultados. Son emocionalmente excesivos y económicamente irrelevantes, solía decir en las reuniones de redacción. Un día su jefe, un tipo bastante gilipollas que solo piensa en las audiencias, le pone sobre la mesa un proyecto de esos que huelen a propaganda desde 1 kilómetro. James, quiero que vayas a Filipinas. A una isla remota llamada San Pedro. Queremos un documental que demuestre que nuestra influencia, la del dólar y la libra, es lo que realmente mueve el progreso. Los españoles estuvieron allí siglos y no dejaron más que iglesias viejas. Nosotros llevamos tecnología y dinero. Ve allí y saca testimonios de gente diciendo que prefieren nuestra ayuda a las migajas sentimentales de España. James sonrió. Era el encargo perfecto. Una oportunidad para demostrar que el sentimentalismo latino no tiene nada que hacer frente al pragmatismo anglosajón. Venga, esto está chupado, pensó. Hostia, si es que les vamos a dar una lección de realidad. El viaje fue largo. James llegó a San Pedro con su equipo de cámaras de última generación, sus camisas de lino perfectamente planchadas y esa actitud de Salvador Blanco que tanto gusta en los aeropuertos internacionales. San Pedro es un lugar precioso, pero marcado por las cicatrices. Durante décadas, grandes multinacionales británicas y estadounidenses habían explotado sus minas de níquel. Se llevaron el mineral, dejaron agujeros en la tierra y se largaron cuando el precio del mercado cayó. James esperaba encontrar a una población ansiosa por recibir más inversiones extranjeras, pero lo que encontró fue silencio. Un silencio extraño. ¿Dónde está la gente?, preguntó James a su guía local, un chaval joven llamado Paolo. Están en la plaza, señor. Hoy es el día en que los cooperantes vienen a revisar la escuela. James arqueó una ceja. ¿Cooperantes? ¿De qué ONG? ¿USAID? ¿British Council? No, señor. Son los españoles. Los médicos y los ingenieros. James soltó una carcajada cínica. ¿Españoles? ¿Y qué traen? ¿Guitarras y paella? Paolo no se rió. Simplemente lo miró con una mezcla de lástima y respeto. Traen algo que ustedes no entienden, señor James. Traen tiempo. Madre mía, si James hubiera sabido lo que le esperaba. Al llegar a la plaza del pueblo, no vio grandes camiones con logotipos corporativos. Vio a un grupo de unas 6 personas, vestidos con ropa vieja, llenos de polvo, trabajando codo con los lugareños. No estaban dando órdenes desde una carpa con aire acondicionado. Estaban metidos en el barro, arreglando una tubería de agua. Allí conoció a Mateo. Mateo era un médico de unos 50 años, de Madrid, con una barba de varios días y una sonrisa que parecía capaz de iluminar toda la isla. James se acercó con su micrófono, listo para la emboscada periodística. Doctor Mateo, supongo, dijo James en un tono condescendiente. Soy James, de la cadena internacional. Estamos haciendo un reportaje sobre el impacto de la ayuda extranjera.
Dígame, ¿no le parece que España está perdiendo el tiempo aquí con recursos tan limitados, cuando potencias como el Reino Unido o Estados Unidos podrían construir un hospital entero en un mes? Mateo se secó el sudor de la frente con un trapo, miró a James de arriba a abajo y soltó una risita. ¿Qué tal, chaval? Mira, es muy sencillo. Vosotros construís hospitales. Nosotros enseñamos a vivir en ellos. Vosotros firmáis contratos. Nosotros compartimos el pan. No estamos aquí para ayudar, estamos aquí para vivir. James anotó en su libreta: el sujeto muestra una actitud defensiva y poco profesional. Qué equivocado estaba. Durante los siguientes días, James intentó por todos los medios encontrar la grieta. Entrevistó a los ancianos del pueblo, esperando que se quejaran de la falta de dinero español. Se acercó a una mujer mayor, la abuela María, que estaba sentada bajo un árbol de mango. Dígame, señora María, empezó James, con esa voz melosa de entrevistador. ¿No preferiría que viniera una gran empresa de mi país a construir un centro comercial, a darles empleos estables y sueldos en dólares, en lugar de estos españoles que solo vienen a arreglar techos y a cantar canciones por la noche? La anciana lo miró fijamente. Sus ojos eran como pozos de sabiduría antigua. Mire, joven. Hace 10 años vino una empresa de su país. Construyeron una carretera preciosa para sacar los camiones de la mina. Nos dieron trabajo, sí. Pero cuando la mina se acabó, la carretera se rompió y ellos se fueron sin decir adiós. No conocíamos ni sus nombres. Solo eran los jefes. Hizo una pausa y señaló hacia la pequeña clínica donde Mateo estaba atendiendo a un niño. Mateo sabe que mi nieta tiene asma. Mateo se quedó aquí cuando nos dio el brote de malaria, durmiendo en el suelo de la iglesia. Mateo es un majo, es como un hijo para nosotros. Vuestros dólares se gastan. El corazón de Mateo. Eso se queda aquí para siempre. James sintió un pinchazo de irritación. Joder, qué gente más irracional, pensó. Pero algo empezaba a resquebrajarse en su armadura de hielo. Empezó a observar detalles que su cámara no podía capturar del todo. Vio a los ingenieros españoles, chavales de 20 y tantos años, que después de 10 horas de trabajo físico, se sentaban con los jóvenes del pueblo a enseñarles a tocar la guitarra o a jugar al fútbol. No había una barrera. No había un nosotros y un ellos. Era una comunidad. Pero James seguía convencido de su tesis inicial. Para él todo esto era folclore. Hasta que llegó el aviso. El cielo de San Pedro cambió de color en cuestión de horas. De un azul paradisíaco a un gris plomizo, casi negro. La radio empezó a emitir alertas constantes. Un tifón de categoría 5, un monstruo de la naturaleza, se dirigía directamente hacia la isla. En el hotel donde se alojaba James, el caos era absoluto. Los representantes de las ONGs internacionales y los pocos empresarios extranjeros que quedaban estaban haciendo llamadas frenéticas. «Sacadnos de aquí. Mandad el helicóptero ya», gritaba un ejecutivo de una petrolera en el pasillo. James, por supuesto, tenía un seguro premium. Su cadena ya había fletado un transporte privado para evacuarlo a él y a su equipo. Mientras recogía sus costosas cámaras, vio a Mateo y a su grupo de cooperantes en el vestíbulo. Estaban hablando con el cónsul español por teléfono. James se detuvo a escuchar con la cámara encendida de forma discreta. ¿Cómo que nos vayamos, Carlos?, decía Mateo con una calma que ponía los pelos de punta. No, no me cuentes milongas. Sé que el protocolo dice que hay que evacuar al personal civil español. Pero tengo a 3 niños en la clínica que no pueden moverse y la mitad del pueblo no tiene refugio seguro. Si nos vamos en ese helicóptero, ¿quién se queda con ellos? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mateo suspiró. Escúchame bien. No voy a subir a ese pájaro. Mis chavales tampoco. Nos quedamos. Dile a mi familia que estoy bien. Vale, corta ya que tengo trabajo. James se quedó de piedra. ¿Pero este tío es gilipollas o qué?, murmuró para sí mismo.
¿Quién en su sano juicio rechaza un billete de salida de un desastre natural para quedarse en una isla que probablemente sería arrasada? Mateo. Le gritó James mientras el médico salía hacia la calle bajo las primeras gotas de una lluvia torrencial. Es un suicidio. Mi helicóptero tiene 2 plazas libres. Vente conmigo, joder. No vas a salvar a nadie quedándote aquí, solo vas a ser una estadística más. Mateo se detuvo. El viento ya empezaba a rugir con fuerza, agitando su chaqueta gastada. Miró a James a los ojos y por primera vez, el periodista británico vio algo que no aparecía en sus libros de economía, una dignidad absoluta, inquebrantable. James, escucha bien, dijo Mateo, acercándose para que se le oyera sobre el estruendo. En tu mundo, todo tiene un precio y una fecha de caducidad. En el mío, la familia no se elige por la sangre, sino por el tiempo que pasas con ella. Y en España tenemos una regla no escrita, la familia no se abandona. Si este pueblo sufre, nosotros sufrimos con ellos. Si este pueblo sobrevive, sobreviviremos juntos. Y sin decir nada más, echó a correr hacia la iglesia vieja, el único edificio de piedra que podría aguantar el embate del tifón. James se quedó allí, parado en medio del viento que empezaba a azotar la isla. Su helicóptero estaba a punto de llegar. El éxito, la seguridad y su carrera profesional estaban a un vuelo de distancia. Pero por primera vez en su vida, sintió una vergüenza insoportable. Miró su equipo de grabación, miró hacia la clínica donde las luces parpadeaban. Y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero lo que ocurrió dentro de esa iglesia durante las siguientes 12 horas, bajo el rugido de un viento que parecía querer arrancar la isla del mapa. Eso, amigos míos, es algo que James no olvidará mientras viva. James entró en la vieja iglesia de San Judas jadeando, con la ropa pegada al cuerpo por el agua y el corazón golpeándole las costillas como un tambor frenético. El portón de madera crujió al cerrarse tras él, amortiguando, solo un poco, el rugido ensordecedor del exterior. El aire dentro olía a humedad, a cera de vela derretida y a ese miedo denso que solo se siente cuando la naturaleza decide recordarte lo pequeño que eres. «Hostia, James». La voz de Mateo resonó entre las columnas de piedra. «¿Pero qué cojones haces aquí? ¿No te habías subido a ese maldito helicóptero?» Mateo estaba arrodillado junto a una anciana, envolviéndole los pies con una manta seca. Al ver al periodista británico empapado y temblando, se levantó de un salto con los ojos como platos. James tardó unos segundos en recuperar el aliento. Soltó su cámara de hombro, esa joya tecnológica de miles de libras que ahora parecía un juguete inútil, sobre un banco de madera. «El helicóptero se ha ido, Mateo», dijo James con la voz quebrada. «No podía, madre mía, no podía simplemente irme y grabar desde el aire cómo os tragaba la tierra. Mi jefe me va a matar, dice que he perdido el juicio». «Vaya tela, probablemente tenga razón». Mateo soltó una carcajada corta, una risa nerviosa pero cargada de una extraña calidez. Se acercó y le dio una palmada en el hombro que casi lo tira al suelo. «Venga, chaval, bienvenido al club de los locos. Lucía, tráele una toalla a este tonto antes de que pille una neumonía, y me toque gastar medicinas con él». Lucía, la enfermera española que James siempre había tachado de poco profesional, por pasar más tiempo bromeando con los niños que rellenando informes, apareció con una sonrisa cansada y un trozo de tela áspera. «Qué fuerte me parece, James», dijo ella en un tono burlón. «Al final vas a resultar que tienes sangre en las venas y no solo té Earl Grey. Toma, majo, sécate esa cara de susto». James se sentó en un banco observando el panorama. La iglesia estaba abarrotada. Había cerca de 200 personas, niños llorando en voz baja, hombres con la mirada perdida y mujeres rezando el rosario. Pero lo que más le impactó fue ver a los otros españoles. No estaban sentados esperando el final. Paco, el ingeniero de Madrid que James consideraba un chapucero por usar materiales locales en vez de importar estructuras de acero británicas, estaba reforzando los vitrales con tablas de madera y clavos, gritando instrucciones en un español mezclado con el dialecto local que todos parecían entender perfectamente. «Venga, José. Dale fuerte a ese clavo, joder», gritaba Paco. «Si aguantamos la puerta, el viento se la pela a esta iglesia».
James sacó su cámara pequeña de mano y empezó a grabar. Sus instintos de periodista seguían ahí, pero la narrativa estaba cambiando. Ya no era una historia sobre la ineficiencia de la ayuda del sur de Europa. Era algo más. Estamos en el ojo del huracán, susurró James a la lente. Afuera, el puente del progreso, financiado por una corporación multinacional con sede en Londres, acaba de derrumbarse como si fuera de cartón. Lo vi mientras corría hacia aquí. Millones de dólares tirados a la basura porque nadie pensó en la erosión del suelo tropical. Y aquí, en esta iglesia de piedra que los españoles ayudaron a restaurar hace 10 años, es donde la gente busca refugio. De repente un estruendo brutal sacudió el edificio. El techo de tejas vibró y el sonido de algo pesado impactando contra las paredes hizo que todos gritaran. La luz eléctrica que ya parpadeaba se apagó por completo, sumiendo la iglesia en una oscuridad absoluta, solo rota por los relámpagos que se filtraban por las rendijas. El pánico estalló. La gente empezó a empujarse, los gritos de los niños se volvieron desgarradores. James sintió que el aire le faltaba. Joder, nos vamos a morir aquí, pensó. Pero entonces algo increíble sucedió. En medio de la oscuridad, una voz empezó a cantar. Era una voz firme, profunda, que no temblaba ante el viento. Era Mateo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Era una canción de Serrat. James no entendía la letra, pero sentía la melodía. Luego Lucía se unió. Y Paco. Y pronto los españoles empezaron a encender linternas y velas, repartiendo calma como si fuera pan. No gritaban órdenes, no pedían silencio. Simplemente estaban allí, presentes, tocando los hombros de la gente, compartiendo el miedo para que pesara menos. Tranquilos, joder. Que de aquí no nos mueve ni Dios. Gritó Paco con esa rudeza cariñosa tan típica. Que somos españoles, coño. Estamos hechos de otra pasta. La tensión bajó un par de grados. La gente se volvió a sentar. James se acercó a Mateo, que estaba revisando el brazo herido de un niño con la luz de una linterna frontal. Mateo, ¿por qué lo haces? Preguntó James en un susurro. Podrías estar en un hospital de Madrid, ganando bien, con aire acondicionado. ¿Por qué arriesgar la vida por un pueblo que ni siquiera figura en el mapa de tu embajada? Mateo terminó de vendar al niño y le dio un caramelo que sacó del bolsillo. Luego miró a James. Mira a ese crío, James. Su abuelo me enseñó a pescar el verano pasado. Su madre nos trae mangos cada mañana porque dice que estamos muy flacos. Para ti ellos son sujetos de estudio o receptores de ayuda. Para mí son los tíos que me invitan a sus bodas y lloran conmigo cuando las cosas van mal. Mira, tío, la diferencia entre vosotros y nosotros es que vosotros venís aquí a ayudar, como quien hace un favor desde arriba. Nosotros venimos aquí a vivir. Y cuando vives con alguien, te quedas hasta el final. No te vas cuando el Excel dice que el riesgo es demasiado alto. Eso es una gilipollez. James bajó la mirada, avergonzado. Durante años sus reportajes habían criticado la falta de rigor de las misiones españolas, llamándolas sentimentales y poco estructuradas. Ahora se daba cuenta de que ese sentimiento era lo único que mantenía la cordura en esa habitación. Pero la calma duró poco. La puerta lateral de la sacristía se abrió de golpe. Un hombre del pueblo entró empapado, con el rostro desencajado y sangre corriendo por su frente. Mateo. El puente viejo. Gritó el hombre en un español rústico. La familia de la colina está atrapada. El lodo ha bloqueado su casa y el río está subiendo. Si no vamos ahora, el agua se los llevará. Mateo se puso en pie al instante. Su rostro se endureció. Me cago en la leche. Exclamó. Paco, ¿quiénes son? Es la familia de María, la de la tienda, respondió el hombre sollozando. Tienen 3 niños pequeños. El abuelo no puede caminar. Mateo miró hacia la puerta. El viento afuera era un monstruo que aullaba con una furia inhumana. Salir en ese momento era, literalmente, jugar a la ruleta rusa con la muerte.
Mateo, no puedes, dijo James agarrándolo del brazo. Es un suicidio. Hay ráfagas de más de 200 kilómetros por hora. No llegaréis ni a la esquina. Mateo se soltó con un gesto brusco. Empezó a ponerse un chubasquero amarillo desgarrado. Escúchame bien, James. Esos niños han jugado en mi jardín cada tarde durante 2 años. No voy a quedarme aquí sentado escuchando cómo se ahogan. Paco, coge las cuerdas y el equipo de rescate. Lucía, quédate aquí y mantén a la gente tranquila. Si no volvemos en 1 hora, bueno, ya sabes qué hacer. Ni de coña te vas solo, Mateo. Gritó Paco agarrando un hacha y una cuerda gruesa. Venga, vamos antes de que me lo piense 2 veces. James miró su cámara. Miró la puerta. Miró a aquellos hombres que, sin chalecos antibalas, sin apoyo del ejército, sin seguros de vida millonarios, se disponían a salir al infierno ¿por qué? ¿Por orgullo? No, por algo que James apenas empezaba a comprender, humanidad. Voy con vosotros, dijo James. Su voz temblaba, pero sus manos sujetaban con firmeza la cámara. ¿Tú estás mal de la cabeza, chaval? Le espetó Mateo. Te vas a quedar en el camino. Si muero, alguien tiene que tener las pruebas de que fuisteis los tíos más valientes o los más idiotas del planeta, replicó James. Además, tengo la mejor linterna de alta potencia del equipo. Sin ella, no veréis ni vuestras propias manos. Mateo lo miró fijamente durante 3 segundos. Luego asintió. Vale, pero si te digo que corras, corres como si te persiguiera el mismo diablo, ¿entendido? Abrieron la puerta y la furia del tifón los golpeó como un muro físico. La lluvia no caía, golpeaba como perdigones de plomo. James apenas podía mantener los ojos abiertos. Siguieron al hombre del pueblo por un sendero que antes era un camino y ahora era un torrente de lodo marrón. A medida que avanzaban, James veía la devastación. Árboles centenarios arrancados de raíz, techos de zinc volando como cuchillas por el aire. Cada paso era una batalla contra el viento que intentaba lanzarlos al abismo. Llegaron al borde del río. El puente de hormigón que la empresa británica había construido, el orgullo de la ingeniería moderna, había desaparecido, dejando solo unos hierros retorcidos que parecían esqueletos. El único camino era un viejo puente de madera y cuerdas, construido por los locales y los españoles años atrás, que oscilaba violentamente sobre el agua embravecida. ¡Hostia puta!, gritó Paco al ver el estado del puente. Eso no va a aguantar mucho más. Al otro lado, a unos 50 metros, se veía una pequeña casa de madera inclinada peligrosamente sobre una ladera que se estaba desintegrando. Se oían gritos. Gritos de niños. Mateo no se lo pensó. Ató un extremo de la cuerda a un árbol firme y el otro a su cintura. Mateo, espera, gritó James, tratando de grabar la escena mientras el agua arruinaba su equipo. Es demasiado peligroso. El puente se va a caer. Mateo se giró con el agua chorreando por su cara, y le dedicó una sonrisa que James recordaría el resto de su vida. Una sonrisa tranquila, casi alegre, en medio del apocalipsis. James, ¿sabes lo que decimos en España cuando las cosas se ponen feas? Gritó sobre el estruendo. Que para morir solo hace falta estar vivo. Venga, Paco, dame cuerda. Mateo empezó a cruzar el puente paso a paso, mientras la estructura crujía bajo sus pies y las olas de lodo saltaban por encima de las tablas. James, con el corazón en la garganta, mantenía el foco. Estaba grabando algo que ningún noticiero internacional mostraría jamás: la diferencia entre el dinero que construye puentes que se caen y el amor que cruza puentes que están a punto de romperse. Justo cuando Mateo llegó a la mitad, un tronco enorme, arrastrado por la corriente, impactó contra uno de los pilares del viejo puente. Un crujido seco como un disparo resonó sobre el trueno. James vio a través del visor de su cámara cómo el puente empezaba a ceder por el centro. Mateo. Cuidado, chilló James, perdiendo toda compostura profesional. El puente se partió. James vio a Mateo caer hacia el vacío, hacia el río de lodo que lo devoraba todo,
mientras la cuerda se tensaba violentamente y Paco gritaba de dolor al intentar aguantar el tirón. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que James vio un segundo después, al otro lado del río, justo antes de que su linterna parpadeara y se apagara. Madre mía, chaval. Lo que ocurrió en esos segundos no se me va a olvidar ni aunque viva 1000 años. El silencio que siguió al estruendo del puente rompiéndose fue mucho peor que el trueno. Fue un silencio de muerte. James, con el corazón martilleándole en las costillas, enfocó su linterna hacia el abismo de lodo. Lo que vio le heló la sangre. Mateo no estaba. Solo se veía la cuerda tensa, vibrando como la cuerda de un violín a punto de romperse, hundiéndose en la oscuridad del río embravecido. Mateo. Joder, Paco, tira. Tira con todas tus fuerzas. Gritó James, soltando la cámara por primera vez en su carrera. Ya no era un periodista buscando un Pulitzer, era un hombre viendo cómo la montaña se tragaba a un amigo. Paco, con las manos en carne viva y los dientes apretados, tiraba de la cuerda con una rabia sobrehumana. Sus gritos se mezclaban con el rugido del agua. De repente una mano llena de barro, aferrada con una fuerza desesperada, apareció en el borde del precipicio. Era Mateo. Estaba vivo, pero parecía un espectro sacado de una pesadilla. Pero antes de que pudieran celebrar, James miró al otro lado. Lo que había visto antes de que se apagara la linterna no era una alucinación. La casa inclinada se estaba deslizando, sí, pero los aldeanos, esos a los que James había juzgado por ser pobres y atrasados, no estaban huyendo. Habían formado una cadena humana bajo la lluvia torrencial. Hombres, mujeres y hasta ancianos, agarrados de los brazos, intentando sostener los pilares de la casa con sus propios cuerpos. Era una locura. Una absoluta y hermosa locura. Mateo, escupiendo barro y jadeando, se puso en pie. No miró atrás. No miró a James. Solo vio a su gente al otro lado del abismo. Tengo que pasar. Rugió Mateo. ¿Estás gilipollas, Mateo? El puente ya no existe. Le gritó James agarrándolo del hombro. Es un suicidio. Mateo se soltó de un tirón, con una mirada que James jamás olvidaría. Una mirada cargada de esa humanidad que no se enseña en las universidades de Londres ni en los despachos de Nueva York. Escúchame bien, James. Vosotros medís el mundo en metros y en dólares. Nosotros lo medimos en abrazos. Esa gente es mi familia, joder. Y a la familia no se la deja atrás. Con una agilidad que solo da la adrenalina, Mateo usó el resto de la cuerda que Paco aún sujetaba. Se lanzó al vacío como un péndulo humano, balanceándose sobre el rugido del lodo, mientras James y Paco aguantaban el peso con los pies hundidos en la tierra que se deshacía. Fue un salto de fe. Mateo impactó contra la orilla opuesta, hundiéndose hasta la cintura en el fango, pero logró trepar. Lo que siguió fue un milagro de esos que no salen en las estadísticas económicas. Mateo llegó a la casa justo cuando el suelo cedía. Agarró a los dos niños por el cuello de la camisa y los lanzó hacia los brazos de la cadena humana justo un segundo antes de que la estructura de madera colapsara y fuera devorada por el río. James lo grabó todo. Grabó como Mateo, cubierto de lodo de la cabeza a los pies, se abrazaba a la anciana dueña de la casa, llorando y riendo al mismo tiempo bajo la tormenta. 3 días después, el cielo se despejó. El sol de Filipinas volvió a brillar, pero el paisaje era desolador. El puente construido por la gran multinacional, ese que James había puesto como ejemplo de progreso, se había desintegrado como si fuera de papel. Sus restos eran un monumento a la avaricia y a la chapuza de quienes solo buscan el beneficio rápido. James caminaba por el pueblo, ya no con su traje de corresponsal impecable, sino con la ropa sucia y el alma cambiada. Se encontró con la señora María, la abuela que casi pierde su casa. Señora María, le preguntó James acercándole el micrófono con una humildad que nunca había sentido, los americanos y los británicos han prometido enviar millones de dólares ahora para la reconstrucción. ¿Tendrán hospitales nuevos, puentes de acero? ¿Se sienten aliviados? La mujer miró hacia donde Mateo y los otros cooperantes españoles estaban ayudando a desenterrar una huerta, compartiendo un trozo de pan y bromeando a pesar del cansancio.
Mire, caballero, dijo la mujer en un español antiguo y dulce, el dinero de los señores de traje viene y va. Construyen cosas frías y luego se olvidan de nuestros nombres. Pero Mateo. Mateo se quedó cuando el cielo se caía. Él no nos dio dinero, nos dio su vida. Los puentes de hierro se caen, pero el puente que los españoles han construido en nuestro corazón, ese no lo tumba ni el peor de los tifones. James apagó la cámara. Se sentó en una piedra y miró sus manos. Por primera vez en su carrera, decidió no enviar el reportaje que su jefe en Londres esperaba, uno sobre el fracaso de las infraestructuras en países pobres. En su lugar, escribió una crónica que tituló España, la superpotencia del corazón. En ella, James explicaba que mientras el mundo se pelea por ser el más eficiente, el más rico o el más tecnológico, hay un rincón de Europa que sigue creyendo en algo mucho más valioso, la humanidad. Que un tío con una guitarra, un poco de vino y un valor infinito vale más que 1.000 millones en préstamos bancarios. James regresó a Europa, pero ya no era el mismo hombre cínico. Cada vez que alguien criticaba a España por su ritmo de vida o su economía, él sonreía, recordaba el abrazo de Mateo bajo la tormenta y pensaba, no tenéis ni idea. No saben que mientras nosotros contamos dinero, ellos cuentan historias. Mientras nosotros construimos muros, ellos construyen familias. Y al final del día, cuando llegue la tormenta. Yo quiero estar al lado de un español. Porque como decía Mateo, para morir, solo hace falta estar vivo. Pero para vivir de verdad, hace falta tener alma. Y así, en aquel remoto pueblo quedó un puente nuevo. No era de acero ni lo construyó ninguna empresa famosa. Se llamaba el Puente de la Amistad, construido piedra a piedra por los vecinos y los españoles con sus propias manos. No era el más bonito del mundo, pero James sabía, con total certeza, que ese puente jamás se caería. Porque estaba cimentado sobre algo que el dinero no puede comprar, el amor de quien no sabe abandonar a un hermano. Venga, chaval, que la vida es corta. Menos